buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos, por supuesto, en el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo, en Señalú, para dar un nuevo debate en esto que llamamos Distintos Parecidos. Y en este caso vamos a sumarnos a un debate que se está dando en la provincia de Mendoza, que tiene que ver justamente con la ley 7722, una ley que ha sido un bastión muy fuerte para la provincia de Mendoza, sí, sobre todo para las organizaciones ambientalistas, ¿sí? Agrupaciones ambientalistas, para la sociedad mendocina que ha salido a expresarse en la calle en relación al cuidado del agua y obviamente en relación a la actividad minera. La 7722 está desde el 2007, ¿sí? Se sancionó en el 2007, después tuvo una ratificación dentro de la Suprema Corte, ¿sí? En el 2015, después de haber sido, bueno, se denunció su inconstitucionalidad y el fallo fue justamente en contra, ¿sí? La constitucionalidad de la 7722. Se vuelve a reabrir este debate luego de la presentación de dos proyectos en la legislatura provincial que buscan, uno, una modificación de esta ley y otro que tiene que ver justamente con la actividad minera en sí mismo, que tiene que ver con la creación de parques industriales mineros controlados en la provincia. Vamos a dar este debate aquí, así arrancamos Distintos Parecidos. El pacto es clarísimo, no entra de ninguna manera en las autonomías provinciales en ese tema. Por supuesto que sigue vigente, la ley 7722 continúa siendo vigente, continúa siendo un factor, digamos, fundamental a tener en cuenta a la hora de definir qué proyectos van para adelante y qué proyectos no van para adelante. La defensa irrestricta de la ley 7722, que tiene 10 pedidos de inconstitucionalidad por parte fundamentalmente de empresas mineras. Asimismo queremos remarcar que la ley debe conservarse tal como está planteada. En realidad la ley 7722 regula la actividad minera, no la prohíbe. Y sí prohíbe el uso de químicos altamente contaminantes, producto de los informes que recibimos en la legislatura en aquel momento de organismos técnicos y de distintas facultades que hablaban de los problemas que puede traer el cianuro, por ejemplo. Se tiene que dejar en este país, en esta provincia, de presionar a las organizaciones y a las instituciones republicanas, presionarlas con cortes de calle, presionarlas con tips, presionarlas con amenazas. No hay que presionar más. O sea que esto no es una democracia madura. No puede ser que se corten calles para presionar a quien tiene que tomar una decisión. Es un delito. Cortar una calle, cortar es un delito que está en el Código Penal y el Código de Falta. O sea que no se puede hacer eso, porque entonces estaríamos en la selva y no en un país democrático y republicano. Trabajando en la mina. Trabajando en la mina. Desde que comienza el día. Desde que comienza el día. Bien, ya empezamos a escuchar las voces a favor y en contra, ¿sí? En este debate, si se le puede hablar, distintos argumentos que se empiezan a presentar. Lo decíamos, la ley 7722 lo que hace es prohibir el uso de sustancias químicas como mercurio, cianuro y ácido sulfúrico y otras sustancias químicas en la actividad minera a cielo abierto. Lo decíamos al principio, dos proyectos, uno del senador provincial Alejandro Abraham, que lo que busca es una modificación de esta 7722 justamente en esta parte de algunas sustancias químicas. Se busca eliminar eso. Se sigue sosteniendo la prohibición del cianuro, del mercurio y el ácido sulfúrico, pero se modifica lo de algunas sustancias y ahí deja entrever o se mete el análisis. Otro de los puntos de esta modificación tiene que ver con eliminar la intervención de la legislatura al momento de aprobar estos proyectos de actividad minera, justamente en lo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental. Bueno, vamos a ver otro proyecto, pero también lo vamos a ver desde el propio autor, que es uno de nuestros invitados, que es Juan Antonio Agulles. Muchas gracias por estar presente, senador provincial por el PJ. Uno bueno, el autor de esta creación, sí, el proyecto de creación de parques industriales mineros controlados. Ya vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias, Juan, por estar presente. También está con nosotros Carlos Monjo. Muchas gracias, Carlos. Vicepresidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Y también estamos, lo vamos a poner así, del otro lado del ring, no nos queda otra de ponerlo, pero para dar este debate está con nosotros Arturo Robles. Muchas gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias por invitarnos a debatir. Bien, miembro de la Asamblea por el Agua y también junto a Guillermo Mouján, también miembro de la Asamblea por el Agua. Muchas gracias.
Bueno, lo hemos estado diciendo, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? La ley 7722 podría decirse que ya es una característica de la provincia, ¿sí? Desde su lucha, desde su momento y luego desde su sanción, y que continuó hasta el 2015 con esta ratificación de la Corte Suprema. ¿Qué es la ley 7722 para la provincia? Lo empiezo por ustedes y después lo empezamos a debatir. No sé si querés. A ver, para nosotros, y creemos que para el pueblo mendocino, es una ley que ha venido frenando la intromisión de los grandes monopolios mineros que vendrían, como ha pasado en San Juan, como ha pasado en Catamarca y en otros lugares, a llevarse nuestras riquezas, nuestros bienes comunes, dejando muy poco ganancia al pueblo mendocino y arriesgándonos a contaminaciones muy severas, como se ha visto en San Juan. O sea, los derrames de Veladero son una prueba clara de que los controles no funcionan, de que la legislación es muy permisiva y de que estas empresas terminan llevándose la parte del león de nuestros bienes comunes, de nuestra riqueza, y queda muy poco para la provincia. Está claro que, a ver, tanto San Juan como Catamarca son de las provincias que tienen una mayor participación de los dineros nacionales en sus presupuestos, ¿no? Creo que si bien comparto lo que dice Guillermo, creo que el punto central de la significación histórica de la ley 7722 es que es una ley que fue aprobada porque fue por la movilización popular que se logró. Es una ley nacida de las entrañas del pueblo mendocino, desde las asambleas, no solamente socioambientales. Acá hay que tomar en cuenta que hay otros sectores productivos que defienden la ley 7722, como las cámaras de comercio, ganadería, agrícola, el sector agropecuario, el sector ligado al turismo también. Entonces, en ese contexto, por ahí brevemente lo resumo, a partir del 2003, 2004, cuando se quiere empezar con un proyecto minero cerca de la Laguna del Diamante, nace ahí desde la movilización de los mismos vecinos que se van organizando para defender una forma también de vida, que eso también hay que respetar en cuanto a que vamos a tener después la discusión de la matriz productiva, respetar también la tradición de los pueblos agrícolas, la tradición de los departamentos del sur, del Valle de Uco, que viven de una forma con una raigambre y un cuidado muy grande sobre el cuidado del agua y de la tierra. Y en esa historia de movilizaciones y de idas y vueltas, porque hay que recordar que la sanción de la ley viene a partir de la lucha contra el proyecto de un proyecto minero cerca de la Laguna del Diamante, que luego se logra una sanción para extender la parte de reserva natural protegida. En el 2005, durante el gobierno de Julio Cobos, es vetado incluso un proyecto ya de suspensión de la actividad minera en la zona. Y en ese contexto, la sanción de la ley 7722 tuvo vaivenes políticos, pero lo que nosotros siempre remarcamos, y es lo que si vas a caminar a los territorios del sur de la provincia y del Valle de Uco y también del Gran Mendoza, la gente entiende que fue una ley que se logró porque por primera vez todos los sectores políticos, con sus diferencias o no, en ese contexto, decidieron escuchar la voluntad popular de que el agua de Mendoza hoy es mucho más importante su cuidado, no solo para hoy, sino para las generaciones futuras, que cualquier negocio sectorial que pueda desarrollar un mercado económico momentáneo, ¿no? Bien. Bueno, tenemos a un ex intendente de Malargüe presente, Malargüe abiertamente pronunciado minero, ¿sí? Bueno, ¿cómo viene esta ley también a modificar quizás esa política, ¿no? Preguntarte, Juan. Bueno, como vos dijiste, Malargüe tiene una historia minera. El territorio de nuestro departamento, casi el 30% de la superficie de Mendoza, tiene características distintas al resto de la provincia. Somos Patagonia, más Patagonia que de Cuyo. De hecho, no tenemos viñedos, no tenemos bodegas. La producción agrícola que tenemos es una producción vinculada a la papa semilla, al ajo semilla, todo controlado, certificado. O sea, somos productores que provee a casi todo el país y se exporta también estos productos para generar papa consumo u otros tipos de productos. Así que en ese sentido también somos muy cuidadosos del ambiente
Yo comparto muchos de los conceptos de las distintas asambleas que tenemos en Mendoza, por el agua o por los bienes patrimoniales, que le llaman ustedes, o bienes propios, bienes comunes, porque nosotros tenemos, a partir de esta historia, muchas cosas para mostrar cómo hemos revertido la situación. Malargüe trabajó fuertemente en la remediación de las colas de mineral de uranio con el proyecto Pramo, que es la primera experiencia a nivel país de remediación de minerales de uranio, y ahora se va a empezar en Córdoba, en Los Gigantes, y bueno, y va a seguir en otros lugares donde hubo en el siglo pasado explotación de este mineral. Y hemos demostrado cómo la minería de hace 60, 70 años atrás tenía una conciencia ambiental distinta de la minería que se hace ahora. Es totalmente distinto. De hecho, hoy los proyectos mineros, cuando presentan la manifestación de impacto ambiental, incluyen un cierre de mina, o sea que está contemplado cuando deje de producir el proyecto, cómo se cierra y cómo se remedia todo el pasivo que se puede haber generado, porque sabemos que toda actividad económica, toda intervención humana genera algún impacto. Bueno, la minería prevé en todo su desarrollo, ahora con la nueva legislación y con todo el avance que ha habido en la parte tecnológica y en la parte legislativa, este tipo de cuidados ambientales. Y esto es importante destacarlo porque, como decían, digo, la historia de estos últimos 11, 12 años a partir de la sanción de la 7722 también ha evolucionado en la parte legal, en la parte de conciencia ambiental, en la parte del cuidado del recurso hídrico, que es donde hace hincapié el proyecto que yo presento de parques industriales, tomando en cuenta de que, por ejemplo, el año pasado ya quedó dictada la ley en Mendoza del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Participé de todo el proceso, desde la elaboración, desde allá del año 2009, cuando era intendente, que salió la ley provincial, después todo el proceso que se hizo con los municipios. De hecho, en Malargüe ya tenemos toda la planificación de cuál va a ser el uso que le vamos a dar a nuestro territorio. Casi 42.000 kilómetros cuadrados. Para que la gente lo compare, es 2 veces la provincia de Tucumán, Malargüe, o Suiza, la superficie de Suiza. Entonces es un territorio muy grande, tenemos muy poca extensión vinculada al desarrollo agrícola que te contaba, y bueno, el resto es ganadería intensiva y turismo que pudimos desarrollar en los últimos años y posicionarlo también a Malargüe como un destino turístico importante. Y también hay que destacar que dentro de esos 42.000 kilómetros cuadrados tenemos 4 áreas protegidas. Bien. Tenemos Payunia, que es la mayor extensión de conos volcánicos que existe en el mundo, son más de 700.000 hectáreas, está protegida. Tenemos Yancanelo, tenemos Caverna de las Brujas y tenemos Castillos de Pincheira. O sea, son 4 áreas que están protegidas, están puestas al servicio de los distintos circuitos turísticos y hemos podido compatibilizar el desarrollo petrolero, que sí tiene un importante avance. Malargüe es el mayor productor de petróleo de la provincia, casi el 60% del petróleo de Mendoza sale de Malargüe y el 96% del gas que produce Mendoza sale de Malargüe. Entonces, tenemos mucho potencial, muchos recursos, pero los recursos, si no los explotamos, no se transforman en riqueza. ¿Y en cuanto a la actividad minera hoy en Malargüe? Hoy básicamente tenemos una zona industrial vinculada a la extracción de yeso, y es lo único que se está haciendo, digo, aparte de lo que es algo de ripiera, lo vinculado a la construcción, que bueno, son minerales de tercera categoría. Carlos, quería preguntarte porque Juan hacía esto de, bueno, desde que está la ley hubo avances dentro de la minería, la legislación también avanzó, pero hay un descrédito en cuanto a las empresas, a la actividad minera en sí misma y en relación a la contaminación y por ahí la falta de control, ¿no? ¿Cómo responderías a eso? En mucho coincido con lo que dice acá, porque desde hace muchos años, ustedes si recuerdan, la
foto de la industrialización de un país eran esas chimeneas con humo. Y eso era sinónimo del progreso. Eso era la industria en los años 60, 70 y eso ahora es inadmisible. Yo soy ambientalista, soy geólogo, pero he estudiado, aparte de ser minero, la parte ambiental minera específica para esto. Y esa fotografía que yo recuerdo cuando era niño, de que veía que la industrialización de los países eran las chimeneas y veía todas esas cosas, hoy no se me pasa por la cabeza ni siquiera imaginar que yo pudiera apoyar una industria que esté mostrando emisión de gases, que ahora sabemos mucho más, que son gases de efecto invernadero, que son gases que están calentando nuestro planeta. Pero yo veo que, así como esa foto es ya totalmente inaceptable, ahora tenemos autos eléctricos, teléfonos celulares con pantallas LED y todas esas cosas, y decimos, bueno, ¿a dónde vamos a buscar los minerales que nos hacen falta para afrontar ese futuro que se nos viene? Y mi opinión es que si el Tata Dios nos dejó alguna riqueza en nuestra porción de cordillera, nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para transformar esos recursos en riqueza. Y he tenido suerte de haber, bueno, mi profesión, ¿no? Y las empresas que me contrataron, ya estoy a punto de jubilarme, pero las empresas que me han contratado me hicieron viajar por Australia, por Canadá, por Chile, por Perú, por Brasil, por Estados Unidos, y he visto con mis propios ojos minas en parques nacionales, cursos de agua más diáfanos que este vaso, Carlos, saliendo de mineras, entonces digo, se puede hacer. Y te pregunto, porque está la idea también de que en esos países que vos has nombrado, el desarrollo de la actividad minera se hace de una manera más controlada, o sea, hay un respeto por ese control, y sin embargo en América Latina, y vamos a hablar de Argentina específicamente, eso no sucede de tal manera. ¿Cómo lo ves? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Las autoridades de aplicación se han ido amoldando a las exigencias de la nueva industria. Si me preguntan a mí si existe en Mendoza ahora una policía minera o una autoridad de aplicación, la respuesta es no, no existe. Y no, pues no tenemos proyectos. Tampoco. No tenemos proyectos, no tenemos nada, entonces no existe. La respuesta que yo doy a eso, ¿podemos hacerlo? Pero por supuesto, porque tenemos modelos muy exitosos para copiar y para minimizar todos los que son los impactos ambientales que genera una actividad humana como es la minería. ¿Qué respondería a esto? O sea, ¿es posible llegar a eso? Y, a ver, dos cosas plantearía que tienen que ver con esto del objeto o el objetivo de la explotación minera. Sí. A ver, ¿qué son los argumentos que están en el proyecto de Agulles? Por ejemplo, el tema del trabajo, el tema de la generación de riqueza, la posibilidad de controles. Ahí en eso nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Riqueza para quién? Es decir, a ver, ¿la explotación minera va a garantizar disminuir el 32% de pobre que tiene la provincia de Mendoza? Yo opino, Guillermo, ¿va a garantizar, disculpa, sí, va a garantizar, por ejemplo, la vuelta a la tierra de la cantidad de pequeños productores que necesitan crédito y necesitan tierras para producir alimentos? ¿Va a garantizar el sistema de salud? ¿Va a garantizar el sistema de educación? Esa es la gran duda, porque como está planteado en la Argentina y de acuerdo a la ley minera y a la estructura que se va generando, y con este gobierno más todavía, voy a meter lo político porque el tema de hacia dónde se desarrolla la provincia no es un tema técnico, es un tema político. Son las grandes empresas, las grandes corporaciones las que se llevan el dinero. A ver, le pongo el ejemplo de Malargüe, de la producción petrolífera de Malargüe, año 2016, tengo ahí unos datos. De lo que usted dice, el 96% de los hidrocarburos se producen en Malargüe. Solamente el 5% vuelve a Malargüe. Solamente el 5%. Esos datos del 2017, por ejemplo. A ver, usted sabe, Malargüe no tiene un pequeño porcentaje de la población con gas natural. Y es el mayor productor de gas natural de la provincia.
¿sí? No tiene cloaca, qué sé yo. La ciudad es muy bonita, están los puesteros quizá, está bien, están en una situación muy lejos, qué sé yo, otro tipo de producción, pero están por ahí muy a merced de sus propias limitaciones para poder desarrollarse. No se ha mostrado la riqueza que genera el petróleo, no se ha mostrado en la población de Malargüe. Sí en las grandes empresas que pueden liquidar sus divisas al exterior, que no tienen la obligación de traerla y se llevan millones y millones de dólares. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que en el caso de la explotación minera esto va a ser distinto? ¿Podemos dejar esa pregunta ahí y nos vamos al corte, te parece? Vamos a dejar la pregunta abierta y por supuesto los argumentos que se esgrimen a favor y en contra y sobre todo poniendo ahí, ¿no?, la discusión en cuanto a lo político, ¿sí? También en relación a la actividad minera. Nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de esta ley, de estos proyectos de ley que se están planteando hoy en la legislatura provincial y que tiene que ver también justamente con lo político, ¿sí? Los acuerdos, las negociaciones entre oposición, oficialismo, cuánto hay de, de eso, ¿no? De buscar una política en relación a la actividad minera y también verlo en relación a lo nacional. Ya venimos. Seguimos en Distintos Parecidos, nos sumamos a este debate que ya se ha dado en la provincia de Mendoza que tiene que ver con la presentación de dos proyectos en la legislatura que buscan impulsar la actividad minera. Uno que tiene que ver con, lo decíamos, una modificación de la ley 7722 en esto de reemplazar o de eliminar otras sustancias químicas que se pueden utilizar en la actividad minera. Esto tiene que ver justamente con el proyecto presentado por Alejandro Abraham, ¿sí?, del bloque Unidad Ciudadana, que elimina lo que decíamos, la intervención de la legislatura al momento de la aprobación de los proyectos, asigna una asignación específica de los recursos, ¿sí?, se van a destinar a determinadas políticas y un impuesto extra a regalías para generar más recursos al Estado, así es como se ha presentado este proyecto. Este proyecto específicamente es el que ha desatado la polémica porque ha generado discrepancias hacia adentro del Partido Justicialista, ¿sí?, de la oposición en este caso, y también dentro del oficialismo. ¿Por qué? Porque el oficialismo le ha dado quizás un visto bueno justamente al tratamiento de este proyecto dentro de la legislatura, quizás en pos de buscar, ¿sí?, una política de la actividad minera en la provincia de Mendoza. Esto, lo decíamos, ha generado discrepancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que integra justamente el Frente Cambia Mendoza, se hizo escuchar su voz en relación a este visto bueno del oficialismo, porque lo que decía es que en su momento, cuando se genera este Frente de Cambia Mendoza, uno de los puntos fundamentales es que se había acordado no tocar la ley 7722. Bueno, así como para poner en contexto este debate que estamos dando, y algo más para decirlo, y quizás en relación a lo que decía Guillermo, que tiene que ver con esta reunión que tuvo el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, con representantes sindicales, ¿sí?, relacionados a la actividad minera en la mañana en esta semana, así que sucedió. Y uno de los puntos que decían los líderes sindicales, los representantes sindicales, que tenían que ver con pedir, ¿sí?, en el tratamiento de esta ley, incluir que se estipule en el proyecto minero un 80% de trabajadores mendocinos dentro de los proyectos a presentarse. ¿Sí? Bueno, otro de los ítems que se va dando. Y ahí lo que decías vos, Guillermo, en el bloque anterior, que tenía que ver, bueno, cuánto de real tiene que ver que este desarrollo de la actividad minera va a tener un impacto real en la economía. ¿Sí? Ahí irá. En realidad lo que pregunta Guillermo tiene mucha razón, estoy de acuerdo. La minería no es una panacea que vaya a arreglar la economía de la provincia, ni que vamos a hacer como Dubái porque tenemos un par de yacimientos de cobre o de oro o de plata. No. Es una actividad más. Es una actividad más. Desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros hemos hecho una ponderación de más o menos lo que se conoce, porque Mendoza está prácticamente subexplorada, y hemos comparado el segmento que va desde el norte de Las Heras hasta el sur de Malargüe, y en ese segmento, nuestros hermanos chilenos exportan por año, dependiendo del precio del cobre, ¿no?, porque a veces fluctúa, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año. Eso es lo que Chile saca por año de ese segmento de cordillera que nosotros de la misma cordillera, pero del otro lado. La cordillera. Cuando yo veo eso y me pregunto, ¿qué hace Mendoza?
Cero. Cero. Entonces se me caen los pelos que me quedan en pensar que por qué somos tan necios de ese recurso que tenemos ahí, no poder explotarlo. ¿Somos incapaces los argentinos? No, no somos incapaces. En el caso particular de Mendoza, y quizás poniéndome en la vereda enfrente de lo que dijo Difonso, la ley 7722 no nació para proteger el agua, nació para impedir la minería. Y el hecho... No, para impedir la minería no. Porque la minería metalífera. La minería metalífera en explotación a cielo abierto a gran escala, como estaba sucediendo en San Juan. Termino el párrafo. Bueno, si lo dejo terminar y después termino el párrafo. Contesto yo. El párrafo de lo que yo quería decir es lo siguiente. Desde que se reglamentó la ley 7722... no está reglamentada. Perdón, que se publicó, que todavía no está reglamentada. Sí, tiene razón, Cacho. Desde que se publicó esa ley, en Mendoza no se aprobaron ningún estudio de impacto ambiental. Y desde mi punto de vista como geólogo, que Mendoza en 11 años no se haya hecho un solo sondeo de exploración en nuestra cordillera, ¿me entienden? Un solo sondeo para averiguar qué es lo que hay por debajo de la superficie, me revela. Porque estamos con problemas, los problemas ustedes los compartimos, los problemas cuando vamos al supermercado, cuando vemos que hay hermanos desocupados, y pensando todo lo que una actividad más puede aportar a nuestra provincia, que de acuerdo con Guillermo, no vamos a solucionar no va a solucionar todos los problemas, pero va a ayudar. Pero va a ayudar, porque la gran cantidad, se llevan todo, eso también es un mito. Si esto fuera un lingote de oro que saca una empresa de nuestro terreno o de cobre, más del 60-70% se queda todo acá en Argentina. Se queda todo en Argentina, lo que se va es una pequeña porción. ¿Y por qué así? Y porque tenemos impuestos altísimos. No solamente los internos, los nacionales, los provinciales, los municipales, todos los impuestos que hay hay que ser expertos para poner la lista de impuestos, sino porque todos los insumos, salvo muy contadas cosas, se compran acá. Y es inversión acá, desde las zapatillas, el pantalón, todo lo que se usa en minería y lo que se terceriza. Tanto es así que cada trabajo en minería se llega a multiplicar por 3 o por 4 afuera. O sea que decir, una mina ahí, ¿cuánta gente está trabajando? Hay 800 personas, sí, 800 personas, pero por esos 800 hay 2.400 personas más que están sirviendo de soporte a eso. Esas son las cosas que a mí como profesional, como ambientalista, porque yo también soy protector del medio ambiente, me ponen mal decir, mis coterráneos no somos capaces de poner ese recurso en categoría de riqueza. La muestra está, Carlos, en que Mendoza ha perdido el liderazgo en Cuyo, de las provincias de Cuyo, porque justamente tenemos indefinido qué vamos a hacer con esto. Yo cuando te hablaba del proyecto... A ver, un segundito, porque yo lo he escuchado a usted hablar. Está bien, usted viajó por todo el mundo. No, todo. Usted dijo que estuvo en Australia, en distintos países, hablando de las bondades de la tecnología, del cuidado del medio ambiente en la minería. Nosotros estuvimos en Hachal, 5 veces estuvimos en Hachal, viendo cómo un proyecto megaminero de Veladero, que también vendido más o menos con el mismo paquete que ofrecen ahora desde las cámaras empresariales mineras en la provincia de Mendoza, había ocultado distintos derrames. Y la población ofreciendo también las garantías de trabajo para el sector joven, porque uno de los problemas que tiene la provincia de San Juan es el desalojo de población activamente laboral joven que tiene que ir a otras provincias. Cuando llegó la minería, el proyecto Veladero, y se instaló en Hachal, más del 50% de la población joven, y hay una agrupación que se llama Jóvenes Hachalieros, viven en Mendoza, en Córdoba y en Buenos Aires. O sea, el problema del trabajo no lo pudieron resolver. Y además arruinaron la producción agrícola, que era pequeña, que tenía Hachal. Y eso lo dicen los mismos ciudadanos y vecinos que viven en la región. Yo tengo amigos y entonces, y eso fue, de hecho, se ha aumentado la constitucionalidad de 7722, si ustedes recuerdan, la Corte Suprema dice, toma el derrame producido en ese año
ustedes se acuerdan que fue a nivel nacional. El año 2015, el 13 de septiembre, sí. 13 de septiembre. Sí, ha habido varios más. Hubieron muchos No, antes. ese fue el único. No, los otros hubieron fueron 5 más menores, que no fueron Fin de año reconocidos había por la más. empresa y fueron tapados por el gobierno provincial de San Juan. Lo que pasa es que no pudieron evitar que este se filtrara gracias a un trabajador consciente que, preocupado por la salud de su familia, Bueno. con todo lo que estaba sucediendo explotación arriba del cerro. A partir de ese derrame, la ley 7722 fue ratificada por la Corte Suprema de la provincia de Mendoza. O sea, los jueces de la Corte Suprema la ratificaron, basándose en el principios precautorios y para que no sucediera lo que podía haber sucedido en Mendoza si teníamos minería. Con observaciones del señor Mario Sí, Adaro, de Mario que Adaro, modifiquen pero esto porque esto es problemático, ¿no? Sí, sí, pero en general fue Por eso uno de los estamos criterios acá que primó. reunidos. Entonces nosotros, desde la protección de una Mendoza, no es que impedimos la minería. Ya vimos un ejemplo de lo que sucedió en una provincia a la que se le ofreció la minería como alternativa para desarrollar la matriz productiva y que en los hechos con números conscientes fracasó. Yo no quiero meterme, igual que pero si en quiere Catamarca. hablar sobre es una el provincia tema más Veladero, pobre. sobre el No, tema no lo de voy a derrame discutir. Veladero, lo conozco Si quieren tanto. discutamos ahora, como dijo Yo- Guillermo, el problema ahora... El problema es que económico. tenemos vecinos de San Juan con todos los problemas que ha traído la megaminería. O sea, desarrollar Solamente la minería... problema, no creció. No creció ver, como ¿cuánto ha provincia, crecido? no Sí. exporta más que Mendoza. A ver, pero es el Digo, mismo esto tema. hay que ¿De poner dónde la viene el balanza todo. crecimiento? Hay ¿De dónde viene el problemas, crecimiento? han habido ¿Del nivel de problemas, vida de la gente? se han intentado ¿O de solucionar. la riqueza de un pequeño grupo Bueno, que nosotros se lo que beneficia? pretendemos es no prohibir, sino habilitar en los lugares que cada municipio determinó en el plan de ordenamiento territorial. Esto es muy importante resaltarlo porque cada municipio tuvo la oportunidad de decir, en mi territorio se hace esta actividad económica, esta y esta. Bueno, pero Y las eso otras no- están prohibidas, o no se hacen, o no hay potencial para hacerlo, porque también hay que poner esto sobre la mesa. O sea, el que tiene potencial minero hoy en Mendoza, de los 18 departamentos, es Malargüe y Las Heras. Pero usted también lo dijo, No, tiene todo- potencial Entonces- turístico y tiene potencial de Sí, ganadería y lo intensiva. explotamos, y lo eso se explotamos. podría desarrollar mucho más Explotamos el potencial profundamente. turístico, explotamos el petrolero y explotamos el agrícola y el ganadero que tenemos. A ver, pero el Pero proyecto necesitamos el más porque proyecto tenemos gente todavía sin Pero no trabajo. hay El incompatibilidad proyecto entre esas limita cosas, la Arturo. 7722 a la ciudad y al Parque San Martín, me parece, nada más. A ver, No, usted para no nada. es solo Malargüe, es toda la provincia lo que está implicado. El problema es que el agua, desde Sí, sus nacientes, porque se atiene no a se la puede partes dividir del por 23, territorios. 26 del Código Minero. Sí, Bueno, a ver, eso limita la que es la ley aplicación madre. de sí, la el ley Código de Minería de solamente a los sectores donde hay población y donde hay cauces de Y por río. supuesto. En la montaña están ¿Y qué los vamos a hacer tanques en de el agua de desierto? Mendoza. La montaña es el tanque de agua de Mendoza. ¿Está bien? Sí. Está el inventario Es de ahí donde glaciares estamos. Sí. y el inventario de glaciares está respetado totalmente porque en esos lugares no se va a poder hacer minería. Eso es lo que no teníamos cuando salió la 7722. Faltaba el inventario de glaciares, faltaba un plan de ordenamiento territorial y uso del suelo. Hoy lo tenemos y cada departamento definió qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Entonces, respetamos la autonomía de los municipios, pero aquellos que se han manifestado porque tienen posibilidad, que es el caso de Malargüe, porque tenemos el potencial, ¿por qué se nos impide hacer el desarrollo que necesitamos? Que no es solo para Malargüe. Es para Y la toda la muestra provincia. es para toda la provincia. A ver, la provincia de Y San la Juan no muestra, que haya la muestra desarrollo. la tuvimos en el Sí, periodo. Guillermo, San Juan está muy... A ver, pero sí, ¿desde dónde sí, lo sí. medimos? ¿Está bien? Volvemos al mismo tema. Tengo para dar ejemplo. Cuando tuvimos el proyecto Potasio Río Colorado, que funcionó 2 años, 3 años, desde que se le otorga la declaración de impacto ambiental hasta que la empresa decide suspenderlo. Hoy está suspendido. En ese periodo de exploración, de construcción de la mina, se generaron más de 4.000 puestos de trabajo. La Y eran de los perdón, 18 la empresa no lo departamentos. suspendió, la empresa decidió irse porque no cayó le daba el la precio ecuación económica. internacional de la, del, Está bien. de No, su fue Estoy más- negocio. fue más Y eso complejo también que eso, contando el también. Bueno, impacto. pero eso fue el Mucho más impacto. complejo que Y eso. quedaron muchas más de 400 Estoy- familias, como usted dijo, 500. despedidas, 500, desocupadas. No, si eran Sí. 4.000 las que estaban No, no. trabajando.
Eran 812 de Malargüe, pero las que quedaron en la primera etapa. 131 de San Carlos, 80 de Alvear. Te puedo decir, departamento por departamento, de los 18. Los 4.000, casi 100 empleados que generó directo, aparte de todo lo indirecto que estaba vinculado con la provisión de comida para el personal, transporte, ropa, materiales y todo lo que significa. Esto, yo era intendente en el periodo. El proyecto suspende el 13 de marzo del 2013, el día que lo eligen a Francisco Papa, el mismo día, por eso me acuerdo perfectamente, ese día la empresa comunica la suspensión del proyecto. Y ahí sentimos y nos dimos cuenta el impacto que significaba en el periodo que estuvo de construcción todo lo que generó. Todo lo que generó. De mano de obra, personal. Nosotros teníamos... ¿Por qué no se sancionó la empresa casi que pleno paró el empleo en proyecto? Malargüe. ¿Por qué no se sancionó la empresa que paró el proyecto? Está bien, yo te estoy contando el impacto. Las consecuencias y las... Pregunto por qué no se controló eso. La empresa está intimada a presentar un nuevo plan de acción para poder reactivar, si no va a perder la concesión. Pero ese es otro tema, es un tema legal, yo no me voy a meter en ese tema, estamos hablando de este proyecto. Sí, está bien, el momento de, lo que nosotros definimos construcción del proyecto es cuando más mano de obra ocupa, pero después ya no. Está bien. Hay datos, habría que ver si vamos a despreciar el proyecto de construcción. No, pero a ver, el agro ocupa una mayor eso es progreso. Pueden desarrollar el agro en mayor extensión que lo que tienen. Pueden desarrollar el turismo. A ver, yo conozco Malargüe, por suerte lo conozco mucho Malargüe. Pero es que lo estamos desarrollando. Claro. Pero no alcanza eso solo para poder... Guillermo, ¿vos crees que no hay que desarrollar la actividad minera entonces? No es así, no es así. Es que parece que es así lo que... Por eso le pregunto. Yo voy al mismo punto de recién, el tema de quién se queda con la riqueza. A ver, nosotros nos planteamos no a la minería, decimos una minería que venga a satisfacer las necesidades vitales de la población de Mendoza y de los intereses del país. No los beneficios, los superbeneficios que tienen los grandes monopolios mineros como la Barrick, que se lleva su dinero afuera. A ver, ese es el tema. Una minería, pero no Guillermo, es un fundamentalismo. Son frases armadas. Yo voy a lo real. No son frases armadas. Yo lo vivo armadas. en el territorio. Cuando voy al territorio y la gente acá me dice, el problema es que los mendocinos por favor, vivimos del trabajo y del hagamos algo mercado para interno, generar no de fuentes de trabajo. Eso es lo que me pide la gente. Me pide trabajo, no me pide otra cosa. A ver, no importa si viene una empresa nacional. No tengo los últimos, pero no es de las más laboralmente intensivas. Mire, yo le doy un ejemplo. Genera puestos de trabajo, Hierro Indio, que es un proyecto trabajo. que se frustró en la legislatura, eran capitales nacionales. No era una multinacional, eran capitales nacionales. ¿Cuál? Hierro Indio. Y no lo dejamos prosperar. Sí, bueno, estaba el otro tema, el tema de la contaminación, el tema de siempre tenemos un porqué. Y no es así el tema. Era de hierro. Iban a concentrar mediante... Y es más. No usaban sustancias químicas. Es más, pero no era, no afectaba no era explotación, era exploración. No, pero si no va a explorar después porque va a explotar. Si no. Mire, de cada 100, bueno, por eso, cada 100 proyectos mineros, estamos discutiendo. Hierro Indio no prosperó. De cada 100 vamos a aprobado la DIA. La DIA. No se aprobó. No se aprobó la DIA, o sea, la ley 77 el argumento que tenía... ¿Cuál? Que estoy escuchando que me quería decir algo para ordenar. No, que hablemos de hablemos de agua. Me estabas interrumpiendo, no sé qué me querías contrarrestar. No, yo solamente quería decir que, vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos atrás, desde que se publicó la ley 7722, hay 0 DIA aprobada. 0. De hierro, de cobre, de oro, no hay nada. Y vuelvo al mismo ejemplo. Esta ley nació, si nos ponemos un poquito atrás, Fuertes Puebladas, cortes en Alvear, cortes en San Carlos. Yo lo vivía. Ahí te voy a corregir una cosa. Se aprobaron algunas declaraciones de impacto ambiental, algunas días, pero se frenaron en la legislatura.
Bueno, que es lo que se busca modificar. Lo que no tuvo fue ratificación legislativa. Pero entonces se aprobó la de Hierro Indio, se aprobó la de Cerro Amarillo y la de San Jorge. Y ahí bueno, pero la legislatura está para velar los intereses de la ciudadanía. Bueno, ahí lo dejo. Ahí te puedo decir que no. La legislatura está para dictar las leyes para que se cumplan. No para controlar de la matriz productiva. Guillermo, nos vamos a un corte, vamos a volver justamente con esto, que es uno de los puntos fundamentales en este proyecto de modificación que busca sacar a la legislatura en esto de la aprobación de los proyectos. Es un punto también que genera mucho debate. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más distintos parecidos. Seguimos en el último bloque de distintos parecidos. Está difícil el poder moderar. Está bueno el debate. Bueno. Hubiera tenido que quedarse prendida la cámara así antes de esto, de comenzar de nuevo. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del debate en relación a la actividad minera. Y quiero ir al punto en el que quedábamos recién, que tiene que ver con, bueno, la aprobación o no por parte de la legislatura, ¿sí? En estos 11 años de la 77-22, que, bueno, cuál ha sido la función de la legislatura, y se habla de una fuerte presión social y también de un fuerte papel político dentro de la legislatura, que en este caso ha desaprobado, ¿sí? La gran mayoría o el 100% de estos proyectos de exploración y también de explotación, ¿no? Bueno, nosotros reivindicamos eso, A ver, yo me acuerdo que apareció un economista cuando se sancionó la 77-22, muy conocido, diciendo las hordas de la población fueron las responsables de que se sancionara la ley. Así nos trataron, o trataron a la gente en ese momento. Los pueblos de Alvear y de San Carlos lo que hicieron fue defender su medio de vida, su forma de vida y su matriz productiva. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Pero si no tienen minería, ninguno de los dos. Pero tienen posibilidades de tener minería. A ver, Punta de Agua, estaba el primer proyecto minero. No la tienen, porque ya tienen en Punta de Agua, que es San Rafael, pero está al lado de Alvear. Ya han dicho acá, no se va a hacer minería, esto es reserva. Me parece bueno, pero vamos al tema de la legislatura. El tema de la legislatura es totalmente legítimo, la presión del pueblo y la manifestación del pueblo. Por algo, este gobierno acaba de sancionar ayer ese código contravencional que mete preso a los que salgamos a oponernos públicamente. Usted lo votó en contra, muy bien, lo felicito. O no lo voté, mejor dicho, nos fuimos porque no podíamos votar. Muy digno de usted, muy digno de usted. Dimos el debate y después nos fuimos. Realmente. Bueno, pero a mí, Guillermo, ¿por qué lo hace? Pero mira, Guillermo, realmente, yo te quiero aclarar un tema. ¿Cómo no va a tener legitimidad la expresión del pueblo? ¿Cómo no va a tener legitimidad la expresión pero mira, el pueblo no es solamente las asambleas. No, por supuesto. Nosotros no nos arrogamos la palabra de todo el pueblo. Nosotros representamos un espacio. Bueno, yo te doy este ejemplo. Pero también hay cámaras de productores, hay otros sectores sociales y económicos que están preocupados por el tema de la comercio. La Cámara de Comercio de la Industria y la Agropecuaria de Alvear se pronuncia en contra y en defensa de la ley 7722 y rechaza el proyecto que quieren presentar de parques mineros y el proyecto de modificación de la ley de Abraham. Entonces hay otros sectores económicos y productivos de la provincia que están preocupados por la ley 7722 y no caigamos, perdón, tampoco me gusta mucho esto que nos digan que ustedes son ambientalistas como de una forma de condescendencia. Nosotros no nos consideramos solamente ambientalistas. Nos consideramos sectores preocupados. Yo tengo autoridad para decirlo, preocupados por el futuro de la provincia de Mendoza. Yo también estoy preocupado por el ambiente de la gente que no tiene trabajo. Mira, cuando hablamos de la población, del pueblo, de la licencia social la otorgamos todos. Todos somos parte de esta provincia, somos habitantes de esta provincia, y estamos en distintos sectores, en distintos lugares, territoriales y empresariales o laborales, lo que sea. Entonces, no lo circunscribamos a un sector. Yo le hago una propuesta. Yo te digo, las señales que nosotros estamos teniendo, desde que se ha presentado este proyecto de ley, o estos dos proyectos de ley, hasta hoy, que hacen 20 días, 22 días, las tenemos de todos los sectores. Las tenemos desde las cámaras empresarias, la Federación de Cámaras Empresarias, que van a bajar a sus territorios y van a charlarlo con las cámaras de cada departamento, los gremios de trabajadores. Digo, yo esta mañana, vos decías, la reunión fue en mi oficina.
porque me llamaron y me pidieron una reunión porque querían conocer detalles para poder saber cómo iban a apoyar o no. Digo, porque nosotros estamos recepcionando todas las opiniones. Yo le hago una propuesta, para generar trabajo. ¿Por qué no presenta un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos, el artículo 20 y el artículo 22 que limita las regalías al 12%, subiéndola al 18, al 20, al 25%? La cantidad de dinero que va a llegar a Malargüe para desarrollar agricultura, construcción, no sé, todo el parque tecnológico que tiene alrededor del Ese 12%, el 88% Bolivia, le doy un ejemplo, Bolivia tiene... Yo le explico, sí, bueno. El 100% que recibe Mendoza de regalías petrolíferas, el 88% queda en el gobierno provincial, que es para sostener las políticas de salud, de seguridad, de educación, digo, todo lo que compete. De la ley general, y el 12% va a los municipios productores. De ese 12%, una parte va a Malargüe, que está bien, hay va en relación a la producción. Pero la ley establece entre el 12 y le da posibilidad de bajarlo. Sacarlo de un bolsillo y ponerlo en el otro. Es la misma no es sacarlo plata. de un bolsillo, Eso no es sacarlo generar de un más sector plata. Que genera muchísima riqueza y que no se queda acá, porque genera muchísima riqueza. Es que lo que pero es que no me pagan digas las que empresas entra a la provincia tiene fuente y ahí de se dinero vive. en la mano. Tiene fuente Lo de dinero conozco en la perfectamente. ¿Sabe Bueno. cuánto he peleado por la ley de regalías? Bueno. Es más, yo he presentado ya un Pero por proyecto modificar, el año pasado le de doy regalías mineras. Le doy un ejemplo Porque- extranjero. Bolivia tiene cerca del 77% de la producción del dinero que genera el petróleo se queda en el Estado Nacional. 77%. Tienen una regalía del 18%. Tienen un impuesto nacional extra a la producción petrolífera del 35%. Y las empresas extranjeras se siguen quedando y produciendo. O sea que siguen teniendo ganancias. Pero ¿y si acá ni las dejamos producir? ¿Por qué acá no? ¿Cómo le vamos a cobrar eso? Guillermo, en el ¿Por qué caso acá? Primero dejemos producir y después le aumentemos Digo, las eso es discutir regalías. la matriz productiva. No, eso es discutir el reparto tema del del aporte. empleo, el reparto Primero de la de- riqueza. Pero es que para discutir regalías y discutir ingresos, tenemos que primero dejar que produzcan. ¿A quién le vamos a cobrar? Hoy no tenemos nada de ingresos. Cero. Hoy recibimos cero de Claro, regalías pero ustedes mineras. quieren dejar que produzcan o cómo? exploren con beneficio y leyes hechas a medida de No, son dinero. leyes internacionales. La ley de impuesto a la ganancia está... estamos de- discutiendo empresa- la y modificación pagan de la las ley empresas. 77-22. Empresas mineras tienen garantías acá que no tienen en pagan otros países. ingresos brutos, pagan como la IVA, seguridad jurídica y pagan un montón de aportes cosas más. sociales. El 3% El de proyecto de ley de Abraham contempla tres tipos de controles, ¿sí? A nivel ejecutivo, legislativo y también ciudadano, ¿sí? A través de las ONG ambientalistas. ¿Creen que eso puede aportar o no? Digo, que la legislación se empiece a modificar en pos de esto. Ustedes hablaban, ¿no? El control, y ahí yo meto todo el sistema corrupto, ¿no? Que muchas veces existe y tenemos esa mirada de, bueno, van a hacer lo que quieran. ¿Creen que pueden llegar a generarse esas legislaciones para darle el marco Este a la proyecto producción? también contempla todos los Claro. controles. Es igual, es La muy comisión parecido. bicameral esa es muy difusa. No, ¿por Muy qué difusa? distinto. Es una comisión bicameral No que le da cumple- poderes Creemos de que actuar. no. Creemos que la modificación Está de los para artículos, archivar información. de los No, artículos no. principales del proyecto de modificación del diputado Abraham, sobre todo con sacarle el poder de policía a la legislatura, es básicamente para beneficiar No, la están mezclando. Arturo, La legislatura es para legislar. No, Arturo, pero esa es para la visión que controlar tienen al ustedes, porque ahí Ejecutivo. tendrían que presentarse La legislatura y están los rediscutirse. representantes del pueblo. pueblo. Para nosotros es esa la visión. Están los representantes Y del el pueblo. Ejecutivo también. porque Que no tiene nos una hacen caso gobernadora. muchas veces, como ayer, pero Mirá, bueno. Guillermo, quiero que Carlos... miren, Sí, disculpe. en mi opinión, estoy escuchando la de ustedes, estas cosas tan específicas tienen que darse con un fundamento científico y técnico. Si no es científico y técnico, es estomacal, dogmático, llámenlo como ustedes quieran. Pero si no es científico y técnico, no se puede avanzar. En el caso de que intervenir la legislatura, yo escribí un artículo en unos medios No cambiemos la mineros. Constitución, le cambiemos las funciones. Cambiemos las del poder. funciones del Poder Legislativo. Claro. En realidad, ¿saben El qué es lo Ejecutivo que...? controla al Ejecutivo. Hace 12 años que está los 77. Pero no controla. Ya lo Se dan sé, cuenta y que por eso La hemos ley tenido está cero. basada en los artículos de la Déjenme Constitución. terminar el concepto. Ley General de Así. Ambiente. ¿Saben qué pasa? terminamos. ¿Saben qué pasa? La decisión de una día que la última, no sé si eran 60, 80 profesionales que pusieron el sí, desde el punto de vista científico y técnico y de gente que estudia mucho, que es de la universidad, del CRISI, de distintos organismos designados para dar eso, es bastardeada con una decisión que se toma en un poder
donde la mayoría de los legisladores no tienen idea de lo que están haciendo. La decisión pasa a ser política. Y hay legisladores que sí, y hay sectores que sí, y legisladores que tenían interés minero en los proyectos. ¿Podés comprobarlo? No, nosotros nos vamos a quedar seguramente. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. No nos queda más tiempo, vamos a seguir seguramente nosotros, pero la cámara se tiene que apagar. Les voy a agradecer a ustedes por haber estado acá. Arturo, Guillermo, muchas gracias. Juan, Carlos, muchas gracias por haber estado presente. De hecho, vamos a seguir debatiendo los proyectos cuando pasen los distintos... Bien, vamos a continuar, por supuesto, con el debate de distintos parecidos. Se va a seguir retomando seguramente, pero nosotros ahora nos tenemos que ir y nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Esto ha sido el debate por la actividad minera en la provincia de Mendoza. Chau, chau.